Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de análisis estadístico, así que prepárense porque voy a intentar que esta charla no sea tan sosa, tan eh, fastidiosa, pero cuando pensamos en análisis estadístico generalmente pensamos de eso, ¿no? Pensamos en eso, que van a ser muchos números, que no hay mucha relación en lo que estamos buscando y ahí van a ver que no es así realmente o necesariamente. Este es otro capítulo de Educando en la Investigación. Soy Orlando Carrillo, buenos días, tardes o noches. Y pues para comenzar, el objetivo. Esta charla voy a dividir en dos partes. La primera parte es hablar básicamente qué son los datos y por qué es importante analizar datos como en todos lados. De hecho, si nosotros revisamos cuáles son las empresas para el futuro o cuáles son las licenciaturas para el futuro o las profesiones para el futuro, uno de estas profesiones son los analistas de datos, porque los datos nos dan información muy importante. Pero hay diferencia entre uno y otro, y cómo podemos manejarlo en investigación. Bueno, pues veremos esto en la primera parte de análisis estadístico. La agenda de la presentación son estas, responder estas interrogantes. Lo que ven en rojo es lo que vamos a ver en esta primera parte, y en la segunda parte veremos lo que está en color negro, ¿sí? En esta ocasión vamos a ver por qué analizar datos, cuáles son los tipos de datos, cómo analizar estos datos y los umbrales en pruebas estadísticas. ¿Y a qué nos referimos con umbral de pruebas estadísticas? Esperen un ratito y ya verán. Vamos a empezar con la diferencia entre datos e información, y para esto voy a comenzar con este video. Posteriormente platicaremos un poco de ello. Las informaciones y los datos están bastante relacionados, tanto que muchos creen que se trata de lo mismo, y a veces se utilizan estas palabras como si fueran sinónimos. Sin embargo, este es un error muy común, y es necesario aclarar qué es cada cosa para que entiendas lo que es el periodismo de datos. Los datos describen momentos, actividades o realidades sociales de una manera cruda, es decir, son tomados sin ser analizados o procesados. Los datos pueden ser valores de variables cualitativas o cuantitativas, números, letras o caracteres. La información, por su parte, es el conocimiento comunicado o recibido respecto a hechos o circunstancias particulares. La información, en otras palabras, es el resultado del análisis e interpretación de un conjunto de datos. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de datos pertenecientes a una misma persona. De inicio, estos datos no significan nada, pero tras un análisis que parte desde el punto que pertenecen a una misma persona, podemos decir que el nombre Gabriel está asociado a hombres, por lo tanto el género es masculino. Además, conociendo que nació en 1962, es fácil deducir que su edad es de 24 años. Y a partir de su dirección, se puede confirmar su ubicación de residencia en cuanto a ciudad y país, que sería Quito y Ecuador. Con este ejemplo podemos ver que los datos son muy básicos, pero que su objetivo es generarnos información real y relevante a partir de su análisis. Bueno, pues como ven, los datos nos dan mucha información, pero solamente un dato no sirve de nada. Entonces hay que saber cómo buscar esta información y sobre todo, no solamente buscarla, sino que la información esté realmente bien representada y que sea cierta o que esté lo más cercano a la certidumbre, ¿sí? Bueno, en medicina, ¿a qué nos podría servir? Pues vamos a dar un ejemplo muy rápido en cuanto a eso. Los datos pueden dividirse, en medicina los datos simplemente son datos, así, fácil, datos. En informática se le conocen como caracteres, en física se le conoce como escalares, y esto es el comienzo para algo. Ya habíamos visto el ejemplo de Gabriel, ¿no? Que vive en Quito y que tiene 24 años. Ahora piensen, imagínense, tenemos a un médico que te muestra algunos datos, algunos números, y estos datos se lo muestra a alguien, a otro compañero que tiene un contexto, y este contexto en un final, o finalmente, te sirve para poder entender a qué se refiere con datos, ¿sí? Es un sentido
de tener la información. O sea, las ideas más un contexto nos van a dar esta información. Ahora, el contexto no solamente es que estemos hablando de un paciente de anestesiología que va a llegar de terapia intensiva y que nos están presentando a nosotros, sino también depende de en dónde estemos, ¿sí? Así como la ciudad va cambiando conforme pasa el tiempo, la arquitectura de los lugares va cambiando conforme pasa el tiempo, si es importante o no la ecología conforme pasa el tiempo y la contaminación, pues los datos también van cambiando para saber hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿sí? O qué es lo que vamos a buscar. Entonces, estos datos lo que nos van a hacer es crear asociaciones. Si tengo estos datos en un hospital, y ese hospital es de tercer nivel, por ejemplo, entonces vamos a asociar entre este contexto y los datos que nos va a producir la información y la experiencia con el conocimiento que finalmente nos va a servir para conocer o para cambiar algún tipo de paradigma. No es lo mismo hablar de la terapia intensiva o hablar de un contexto que es hospitalario o es clínico en un consultorio, por ejemplo. Entonces tenemos aún probablemente algún clínico y algún quirúrgico que están llegando a un acuerdo acerca de qué son los datos que nos van a servir y en qué contexto nos van a funcionar, y de esa manera ya asociarlo y producir un conocimiento. El conocimiento es algo que ya se sabe y posteriormente llegaremos a lo que conocemos como sabiduría. ¿Y para qué? ¿En qué momento ya se llega a la sabiduría? Bueno, pues cuando ya tenemos el conocimiento dado por estas asociaciones y ya podemos utilizarlo en estos pacientes o en la clínica o en la terapia intensiva, en donde pues ahora el ejemplo que estamos diciendo, ¿no? El paciente que estaba en terapia, que entró a anestesia, que vamos a sacar a periodo posoperatorio. Bueno, pues ahora ya con lo que sabemos y ya con lo que se conoció, podemos llegar a lo que conocemos como la sabiduría tomado de la experiencia. Así, esta doctora del ejemplo que le pusimos de nombre Jennifer, ya con estos datos que se tiene desde un principio, ya sabe que el paciente tiene esto, que se conoce como acidosis respiratoria, ¿sí? Entonces, todo ello es un proceso, y esos procesos los hacemos todo el tiempo. De hecho, en otra plática hablamos un poco acerca de cómo hacernos preguntas, y para llegar a ser sabios, llegar a esta sabiduría, es simplemente seguir siendo como los niños. Muchas preguntas para contextualizarlos, para poder asociarlo, para llegar a una experiencia, y posteriormente llegar a la sabiduría, ¿sí? Bueno. Pero, aunque la definición en general no es tan difícil, en realidad es sencillo, ¿no? Uno, otro y otro y otro, ¿no? O sea, es como un paso para llegar a ser sabios. En estadística cambió un poquito, porque en estadística la experiencia no es la clínica. Así que de ahorita en adelante hasta terminar estas presentaciones o estas pláticas, estas digo porque se dividen en dos partes, vamos a hablar de experiencia como números. Los números son la experiencia en el análisis estadístico, y esta experiencia es lo que nos va a dar el conocimiento. Como vemos aquí en esta fórmula, no necesitamos tener más allá o una repetición constante como pasa en la clínica para entender una fórmula, pero sí hay que conocer los números, saber qué es el B, qué es el R, qué es el N y qué significa. Conociendo esto, pues ya no tenemos problemas ni de datos, ni de caracteres, ni de escalares. Pero bueno, ya entendiendo lo que son los datos y para qué nos sirve y la información que nos produce, ¿de qué nos sirve entonces analizar estos datos? Si de alguna u otra manera, si nos dan unos datos y tenemos esta sabiduría, pues podemos llevarlo al contexto de un paciente. Pues en medicina no tenemos mucho problema en entender por qué analizamos los datos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque muchas veces en los lugares en donde estamos no tenemos los recursos, no tenemos el tiempo o las ganas de poder estar individualizando todos los datos y saber si funciona o no un dato en específico. De esta manera, al analizar los datos, vamos a evaluar tendencias. Y las tendencias significa lo que está en una media o en una mediana y lo que se va hacia la derecha, positivo si quieren ponerlo así, o hacia la izquierda, negativo si quieren ponerlo así, hacia arriba, positivo, hacia abajo, negativo. Es hacia dónde tiende a ir la información que nosotros tomamos acerca de estos datos.
Son procesos inductivos, ¿sí? No se deduce de algo que sucede a datos, sino se induce de datos hacia algo que pueda suceder, independientemente de si utilizamos algún tipo de análisis estadístico en particular. Más adelante van a entender un poquito en cuanto a ello, pero se fundamenta básicamente en procesos inductivos. Descubre oportunidades. Y aparte, no solamente oportunidades, sino cosas nuevas y no imaginadas. Y de hecho, hay cambios de paradigmas todo el tiempo gracias al análisis de datos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de datos que existen? Solamente hay de dos tipos. En el video previo nos comentaba acerca que hay datos cualitativos y cuantitativos. Bueno, es cierto. Los cualitativos es básicamente hablar de un nombre, hablar de... cualidades, o sea, sí y no, no se puede, no podemos decir que sí es un número o es por sí mismo una ausencia de algo, ¿sí? Pero estos datos cualitativos al final se tienen que convertir en números, porque si no, no se pueden medir. Yo no puedo medir a Pedro, Pablo o Betty, ¿no? Puedo medir a un Pedro, a un Pablo o una Betty o 0 Vilmas, algo así. Ya se convierten en datos. ¿Sí? Los datos continuos y los datos discretos solamente valoran, los discretos es números enteros, 1, 2, 3, 4, y los continuos son números que pueden llegar al infinito, como por ejemplo en el pH 7.333333 o 7.4154, no lo sé. ¿No? Son números que ya con la decimal pueden continuar, hablan de fracciones, ¿sí? Estos son tipos de datos y depende que este tipo de datos vamos a poder utilizar o no algunas herramientas para saber si son verdaderas o no. Bueno, ya tenemos el tipo de datos, pero ahora, ¿cómo lo vamos a analizar? Y ahí viene lo padre, ¿no? Lo bonito. ¿Cómo se analizan estos datos? Hay dos tipos de análisis de datos, los que describen y los que infieren. Cuidado con los que se infieren, porque las inferencias pueden llevar a sesgos, o más bien, estas inferencias, si no tenemos una buena descripción previa de lo que nosotros queremos buscar, lo que nosotros queremos responder, nos pueden llevar a confusiones. Y entonces ahí empiezan los problemas. Pero la base de este tipo de análisis son los análisis descriptivos. Por eso no podemos inferir nada si no se describió previamente. Ahora, si nosotros vamos a hacer un análisis descriptivo, ¿en qué nos vamos a basar? En dos cosas. En la precisión y en la exactitud, ¿sí? Así que lo más importante de un análisis descriptivo es que sea preciso y que esté bien clasificado, ¿sí? Ahí no inferimos nada. Por ejemplo, vemos esta foto y en la foto vemos que alguien se acerca con una madera y hay dos personas que están acostados, ¿no? Entonces, aquí podemos describir que hay un río, número 1, o sea, un río, que hay dos mujeres, que hay 1, 2, 3, 4, 5, probablemente 5 hombres y que hay 6 hombres y que hay 8 personas. No inferimos nada, solamente escribimos y estamos intentando precisar las cosas. ¿Sí? Diferencia entre precisión y exactitud, aquí se ve muy bien en esta gráfica, esta es una gráfica clásica, cuando hablamos de precisión es que llegue la información a donde estamos buscando que llegue, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que estar agrupada y puede estar uno, ahora sí que disperso entre una y otra, pero son exactos, ¿sí? Dispersos, son poco precisos, pero son exactos, llegaron a donde quieren, ¿sí? Pueden ser poco exactos, pero son precisos. Todos están en un conjunto, pero no están en donde lo estamos buscando, ¿sí? Están en otros lados. Y cuando hablamos de alta precisión, alta exactitud es cuando están en el lugar que estamos buscando y en un grupo o bien agrupados. Entonces, ahí es cuando comenzamos. Cuando vamos a hacer un análisis descriptivo, tiene que ser preciso y debe ser exacto. Ahora, ¿qué es lo que se necesita saber para conocer si es preciso este análisis descriptivo que estamos buscando? Primero, ¿hay dispersión o no? Y como vimos en el previo, para saber si hay dispersión o no, estamos hablando de si además de que son precisos, son exactos, ¿sí? ¿Hay dispersión o no en los datos que estamos buscando
describir. Lo primero. Lo segundo es que si están en el promedio, ¿no? Mientras más alejados estén del promedio, menos nos va a servir, porque recuerden que este análisis descriptivo nos sirve para posteriormente intentar de la mejor manera inferir una información. ¿De qué manera? De una manera inductiva. ¿Qué tan lejos están del promedio? Si no están en el promedio, perfecto. Si el promedio está aquí y nuestra información pues está aquí en un ladito, no es tanto problema. Pero imagínense que aquí está el promedio y que se vaya hasta la cola. Esté muy, muy lejos. A eso se llama sesgo. Que les comentaba de los sesgos. ¿Qué tan sesgado está o qué tan lejos del promedio, la media o la mediana se encuentra este grupo de información? La siguiente es, ¿está bien representado o no? ¿Sí? ¿Tiene una buena representación? Y a lo que me refiero con representación es esta gráfica en la cual nos habla de que se encuentra hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, en esta gráfica que son de cejas y cajas. No sé realmente ni entiendo muy bien de qué es lo que esté buscando, que ese no es el objetivo de la plática, pero se dan cuenta, hay una buena representación, se va hacia arriba. Aquí A versus el siguiente A versus B versus C versus D, se va hacia arriba, ¿no? Hay una asociación o representación hacia arriba de algo que está sucediendo. Y qué padre o qué bonito sería que así fuera todo, ¿no? Que en la vida diaria, si nosotros trabajamos más, obtenemos más dinero. O si nosotros le damos a un paciente un tratamiento adecuado, le va a ir mejor. Pero no siempre es así. Y eso es importante para saber qué tan preciso es algo que estamos utilizando. Y lo siguiente, para terminar, es saber si es asimétrico o no. Y la simetría no habla de la representación si se va hacia arriba o hacia abajo, sino habla de esta curva de normalidad en cuanto a las personas o el porcentaje de personas que funciona o no, digamos, que funciona o no a lo que estamos nosotros representando, ¿sí? Y eso lo podemos ver en estas curvas de normalidad, que generalmente para tener una curva de normalidad adecuada necesitamos pues un tamaño de muestra grande, porque si agarramos a 3, 4, 5, 6 personas, pues puede ser que una o dos de esas personas sean algo que se conoce como outlier, que veremos más adelante también o en la siguiente plática, y nos jala completamente a nuestras medias. Pensando en ello, ya podemos catalogar si la descripción que estamos dando es realmente precisa, y si lo es, entonces ya es una ventaja para este tipo de análisis. Pero no podemos concluir nada con los análisis descriptivos, solo podemos describir algo que sucede. Algo es 5 rojo, 4 verde, está en una media, está sesgado a tal, pero no podemos extraer información de ahí concluyente. Y lo que nosotros necesitamos para poder dar una recomendación es llegar a conclusiones. Claro, si nosotros estuviéramos en Wall Street y lo que quisiéramos es saber hacia dónde va la bolsa, pues sacar conclusiones es muy peligroso por el aspecto en que ahí cualquier cosa puede modificar. A cualquier cosa me refiero a cosas muy externas a lo que nosotros hacemos, puede modificar el trayecto o la representación que lleva, digamos que un bono o lo que nosotros, los matemáticos ahí, o los que se dedican a eso, que no sé, que se dedican a eso, expertos en bolsa, lo van a hacer. En la clínica es diferente, porque en la clínica si tienes algo de entrada que te lleva a un efecto y que tiene una buena asociación o no, ya sea por PES o por DES, o sea, D de Cohen para algo clínico o PES para algo metodológico, sí nos puede llevar en un momento dado y en un lugar dado a poder decir que algo funciona. Para ello utilizamos estos análisis inferenciales y para eso se necesitan de dos cosas: pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza. Las pruebas de hipótesis, y para ver, o sea, a veces uno puede pensar que es algo más o menos igual, pero no se dejen llevar por la figura. Las pruebas de hipótesis nos sirven para conocer o para pensar si algo es mejor o no que lo que es el estándar de oro. Y los intervalos de confianza nos hablan de qué tanto se aleja de lo bueno o lo poderoso que es esta intervención mejor que la otra. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, ¿cuál de estas 5 mujeres es más bonita? ¿Sí?
Aquí tendríamos que tener en las pruebas de inferencia pruebas, ahora sí que pruebas de ello, pruebas para poder decir que esto no es un chisme y que si yo te digo, bueno, para mí la más bonita es la Venus de Milo y no es la de la fotografía de más hacia mi derecha, bueno, pues qué pruebas yo tengo para decir que esto se puede inferir para todos, o sea, no para decir para mí es más bonita, que eso se vale, sino para decir la mujer más bonita es, entonces para ello no puede venir de mi hipótesis nada más. Como les digo, depende del tiempo, depende de los recursos, depende del lugar y depende del estándar de oro. ¿Cuál es el estándar de oro de belleza de ahora? ¿Y cuál es el estándar de oro de belleza de hace 100 años? ¿Y cuál es el estándar de oro de belleza de los próximos 100 años? Yo no puedo saber lo que va a pasar en un futuro. Por eso todo cambia en las pruebas descriptivas, ¿sí? Cuando yo hago una hipótesis, yo puedo decir, a mí me gusta más la Venus de Milo porque, primero, me gusta más es algo afirmativo. Tiene magnitud, me gusta más que las demás, las otras 4 mujeres o pinturas en un 50%. Es más, si puedo dar un porcentaje es mucho mejor. A veces no se puede, pero bueno, en este caso, 50% más que las otras. Y dirección es hacia eso, hacia lo positivo, porque yo podría decir, me gusta 50% menos la de en medio que la de la derecha, ¿sí? Ya con esta hipótesis comenzamos lo que es la inferencia. Las inferencias o las pruebas estadísticas inferenciales. Por ello, debemos tener una aseveración previa, ¿sí? Porque estas pruebas están diseñadas no para afirmar algo nuevo, sino para rechazar o no lo previamente conocido, o lo que nosotros conocemos como hipótesis nula. Así, ahí comienza el chanchullo, por así decirlo, porque nosotros en la estadística podemos modificar un poquito a favor de un nuevo paradigma, y es lo que podemos hacer en cuanto a las pruebas, modificando el azar, y modificando el poder estadístico, que pues más adelante veremos. Y para terminar esta primera parte, pues, ¿cuáles son los umbrales en las hipótesis? Si yo tengo una hipótesis que ya tiene una magnitud, que ya es afirmativo y que ya tiene una dirección, pues ¿cuál es mi umbral? Pues hay que pensar en la significación alfa y en la potencia estadística, y no voy a comenzar a hablar de cosas muy complejas. Simple y sencillamente, ¿qué es la significación alfa? ¿Qué tanto? Recuerden que se rechaza o no el paradigma previo. Si era más guapa una mujer antes que ahora, bueno, voy a rechazar que anteriormente lo era y ahora sí. Hay que rechazar lo previamente establecido antes de poder aceptar algo nuevo. La significación alfa es que tanto no se rechaza la hipótesis previa o lo que es la hipótesis nula o el estándar de oro. Y la potencia estadística simplemente es qué tanto se rechaza, pero qué tan fuertemente se rechaza. Así que el alfa es qué tanto no se rechaza y punto. Y la potencia, como potencia habla, qué tan fuertemente se rechaza. Así es que si vemos aquí los cuadros, en cuanto a estudios y realidad y decisión estadística realidad, aquí nos dice cómo podemos hacer estas asociaciones entre aceptar la hipótesis alternativa y la hipótesis de investigación versus no hacerlo, y hay estos tipos de errores que nosotros en cualquier diplomado, en cualquier clase estadística seguramente ya nos han explicado previamente. Entonces, en general, esta es la primera parte de análisis estadístico dentro de la introducción de metodología, y con ello podemos concluir estas 3 premisas. Los datos son la base de toda información. Los datos solamente pueden ser discretos o continuos. De los discretos se toman valores particulares y hay que saber qué tan precisos son. Y los segundos también nos pueden servir para ello, pero estos pueden ocupar cualquier tipo de rango, ¿sí? Y en el análisis de datos pueden ser descriptivos o pueden ser inferenciales, dependiendo si solo se obtienen características generales de estos datos o si ya podemos analizarlos, estudiarlos y hacer, como su nombre lo dice, inferencias para conocer la asociación entre una variable y otra. Bueno, si quieren, podemos continuar en la segunda parte. Ahí nos vemos
para terminar con esta introducción al análisis estadístico. Y pues por ahora eso es todo. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.